Hoy nos sumergiremos en la verdadera vida de Pedro Infante, el máximo ícono del pueblo mexicano. Desde sus impresionantes residencias hasta los vehículos y aeronaves más exclusivos de su tiempo, cada aspecto de su existencia te dejará asombrado. Acompáñanos a explorar la riqueza, las propiedades y los lujos que rodearon al cantante y actor más amado de la época dorada. Te aseguro que este recorrido te cautivará. ¡Comencemos! Pedro Infante no fue simplemente otro artista del cine mexicano. Fue el ídolo indiscutible de toda una generación, el hombre que conquistó a millones con su voz única y su carisma espontáneo frente a la cámara. Nacido en condiciones humildes en el centro histórico de Mazatlán, Sinaloa, el pequeño José Pedro Infante Cruz jamás imaginó que llegaría a ser la figura más destacada del cine y la música nacional. Desde sus inicios como humilde carpintero en Guamuchil, Pedro Infante construyó una carrera espectacular que lo catapultó a protagonizar más de 60 filmes y grabar más de 310 canciones que aún hoy tarareamos con emoción. En pleno auge del cine mexicano, cuando nuestras películas cruzaban fronteras hacia América Latina, España, Filipinas y parte de Europa, Pedro Infante se convirtió en el actor mejor remunerado de México. Pero, ¿cuál era el verdadero tamaño de su fortuna? ¿Cómo vivía el hombre más célebre de México en esos años dorados? Prepárate, porque las cifras y detalles que revelaremos te dejarán boquiabierto. La riqueza de Pedro Infante. Diversas fuentes confiables coinciden en que, al fallecer, Pedro Infante poseía un patrimonio cercano a los 50.400.000 pesos de 1957. Para entender su magnitud, esa suma equivaldría hoy a un valor estimado entre 450.000 y 600.000 millones de pesos actuales. En dólares hablamos de entre 18 y 22 millones, una verdadera fortuna para cualquier época. Como actor, Pedro percibía hasta 20,000 pesos semanales por filmación en los años 50. Considerando que una película podía prolongarse entre 4 y 8 semanas, su remuneración por filme oscilaba entre 80,000 y 160,000 pesos de entonces. Convertido a valores actuales, eso sería entre 700,000 y 1,000 millones de pesos por película, o dicho de otro modo, entre 35 y 70 millones de dólares. Imagínate el nivel de estrella que era Pedro Infante para recibir esas cifras, y eso solo por su trabajo en cine. Su carrera musical también le generaba ingresos impresionantes. Por cada presentación en vivo en teatros, ferias o giras nacionales, Pedro cobraba entre 5,000 y 15,000 pesos de aquella época. Además, recibía regalías por millones de discos vendidos no solo en México, sino en toda América Latina. La radio fue otra fuente clave de ingresos. Pedro tenía contratos exclusivos con la XEW, la emisora más importante del país, donde sus programas eran escuchados por millones semanalmente. Su voz inconfundible llenaba los hogares mexicanos, convirtiéndolo en parte esencial de la vida cotidiana. Pero su capacidad para generar ingresos no terminaba ahí. Numerosas empresas competían por tenerlo como imagen de sus productos. Pedro Infante protagonizó campañas publicitarias para cigarros, jabones, artículos para el hogar y automóviles. Por cada campaña o cuña radial, recibía entre 3,000 y 10,000 pesos, montos que hoy representarían entre 25 y 90 millones de pesos actuales. Un anuncio radial solía costar entre 3,000 y 10,000 pesos, sumas que hoy equivaldrían a un rango de 25 a 90 millones de pesos actuales. La imagen era inmejorable, atractivo, carismático, confiable y profundamente orgulloso de sus raíces mexicanas. Sin embargo, un detalle trágico y doloroso marcó el destino de toda esa fortuna. Pedro Infante falleció sin haber dejado ningún testamento. Su representante y supuesto amigo Antonio Matou lo persuadió para que no firmara ningún documento legal que protegiera su patrimonio. Las repercusiones de esa decisión resultaron devastadoras para sus familiares. Apenas horas después del accidente fatal, mientras México entero lloraba la pérdida de su ídolo, las propiedades de Pedro Infante fueron literalmente desvalijadas. Parientes, conocidos e incluso desconocidos irrumpieron en sus hogares y se llevaron todo lo que pudieron. Su esposa legítima, María Luisa León, y su compañera de los últimos años, Irma Dorantes, quedaron prácticamente sin protección legal. Las propiedades de Pedro Infante. La historia de Pedro Infante comenzó en una vivienda realmente humilde. En la calle Constitución número 508 del centro histórico de Mazatlán, Sinaloa, actualmente numerada del 1106 al 1108, nació el pequeño José Pedro Infante Cruz el 18 de noviembre de 1917. Esa modesta casa, con muros antiguos y una fachada desgastada, fue el primer hogar del hombre que más adelante viviría rodeado de un lujo inimaginable. Hoy en día ese lugar es conocido como el Rincón de Pedro Infante y funciona como un museo homenaje.
aunque en varias ocasiones ha carecido del respaldo oficial que merece. En su interior se exhiben fotografías de su trayectoria, sombreros usados en sus filmes e incluso un traje de motociclista que portó en la década de los 50. Es un espacio cargado de nostalgia donde aún se respira la presencia del ícono más grande. Cuando Pedro Infante empezó a triunfar en la Ciudad de México, una de sus primeras decisiones relevantes fue la compra de su propia casa. En 1945 adquirió una propiedad ubicada en la calle Enrique Rebsamen, número 728, en la colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez. Pagó por ella 25,000 pesos de la época, lo que hoy equivaldría a un valor aproximado de 15 millones de pesos, o alrededor de $50,000 actuales. En esa vivienda de Narvarte vivió junto a su esposa María Luisa León aproximadamente desde 1945 hasta 1951. Era su refugio, el espacio donde recuperaba energías tras largas jornadas en los estudios de cine. La casa todavía existe y en su fachada conserva una placa de Talavera poblana que la identifica como la primera propiedad que Pedro Infante compró en la capital del país. Es un sitio de peregrinación para sus admiradores que aún lo recuerdan con cariño. No obstante, la joya más espectacular entre sus propiedades fue, sin duda, Ciudad Infante, su mansión tipo rancho en Coajimalpa. Ubicada aproximadamente en el kilómetro 18.5 de la carretera México-Toluca, Pedro mandó construir lo que sería su santuario personal en un terreno de 10 hectáreas. Esta propiedad la adquirió tras el gran éxito de la película Los Tres García en 1947. Pagando entre 200,000 y 300,000 pesos por el terreno y la edificación que se fue levantando por etapas. Ciudad Infante no era simplemente una residencia enorme, sino un complejo de esparcimiento y descanso que reflejaba a la perfección la alegre y generosa personalidad de Pedro. Entre sus espacios más destacados se encontraba el famoso Cine Ratón, una sala privada de proyección con capacidad para 50 personas, equipada con taquilla, marquesina y luces profesionales. Pedro disfrutaba mucho reuniendo a sus amigos cada domingo, proyectando películas en su sala privada para 50 personas, equipada con taquilla, marquesina y luces profesionales, y cobrando en broma como si fuera el gerente de un cine de barrio. Siempre invitaba primero a su madre, Doña Cuquita, para que ella fuera la primera en disfrutar las funciones. Además, contaba con un gimnasio totalmente equipado, con pisos de madera y grandes espejos, donde entrenaba con disciplina para mantenerse en forma. Tenía también una bolera con pista profesional de duela, donde se dice que escondía monedas de oro tipo centenario bajo el suelo, como un ahorro secreto. En su capilla privada dedicada a la Virgen de Guadalupe, Pedro rezaba antes de cada grabación y vuelo. La propiedad incluía una peluquería donde él mismo cortaba el cabello a sus empleados y amigos, ya que había aprendido el oficio en su juventud. También poseía una alberca donde nadaba desde temprano, incluso en días fríos, porque aseguraba que eso le daba salud y fortaleza. Contaba con un simulador de vuelo para practicar sus maniobras, un bar, salón de eventos, mesa de billar, taller de carpintería, fuente de sodas, rocola con los éxitos del momento, amplios jardines con caballerizas y cocinas con mobiliario importado. Si hoy existiera esa propiedad en perfectas condiciones, su valor se estimaría en 120 millones de pesos, o alrededor de 6 millones de dólares. Era un verdadero palacio, fruto del esfuerzo y talento del ídolo popular. Una foto entrañable tomada durante la construcción de Ciudad Infante muestra a Pedro sentado en el suelo comiendo con los albañiles que edificaban su casa, reflejando la humildad y cercanía con la gente trabajadora que siempre mantuvo, a pesar de su éxito y fama. En la exclusiva colonia Lindavista, en la esquina de Buenavista y Pernambuco, en el número 761, Pedro levantó otra impresionante residencia. Una casa grande con 5 habitaciones y espacio para 10 autos, construida a su gusto en 100 metros cuadrados, que pagó en los años 50 por 200,000 pesos. Antes de ser demolida en 2019, estuvo a la venta por casi 19.8 millones de pesos, cerca de 990,000 dólares. Sin embargo, el deterioro era tan avanzado que no fue posible conservarla, y en su lugar se erigió una escuela privada. Pero el lugar donde Pedro Infante realmente hallaba paz y felicidad era Mérida, Yucatán, en la avenida Ites número 587, también llamada Avenida Aviación, en la colonia Zambulá. Compró una hermosa casa a finales de los años 40 por 120,000 pesos. Allí pasó sus últimos días junto a Irma Dorantes y sus hijos. Su hija Lupita Infante ha declarado en varias entrevistas que Mérida fue el refugio de su padre, su espacio para ser simplemente Pedro,
sin la presión de ser la estrella que todos esperaban. La casa en Mérida contaba con instalaciones similares a Ciudad Infante: peluquería, gimnasio, sala de cine, capilla, billar, alberca, boliche e incluso un simulador de vuelo. Pedro había creado su paraíso personal en el sureste mexicano. Actualmente esa propiedad tiene un valor aproximado de 5 millones de pesos, o $275,000. Desde finales de los años 50, la casa fue transformada en el Hotel Boulevard Infante, que aún funciona como hospedaje. Además, Pedro reunió una destacada colección de vehículos. El edificio fue convertido en el Hotel Boulevard Infante, que sigue ofreciendo alojamiento en la actualidad. Además, Pedro reunió una notable colección de vehículos. Pedro Infante no solo amaba el cine y la música, sino que también sentía una gran pasión por los automóviles, motocicletas y aviones. Todo lo que tuviera motor y velocidad le fascinaba. Gracias a los recursos con los que contaba, pudo reunir una colección de vehículos realmente impresionante para su época. El automóvil más emblemático y fotografiado de Pedro Infante era su Lincoln Continental King 12 convertible. No se trataba de un simple coche de lujo, sino de una joya de la ingeniería automotriz estadounidense, equipado con un motor V12 de 5.0 litros que entregaba 130 caballos de fuerza, transmisión automática de 3 velocidades, una carrocería alargada con un frontal amplio y bajo, numerosos detalles cromados y un interior elegante dominado por cuero y madera en tonos monocromáticos. Lo que hacía único a este Lincoln era que solo se fabricaron 136 unidades convertibles antes de que la producción se detuviera por completo, debido a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, convirtiéndolo en uno de los autos más exclusivos del mundo. Pedro lo adquirió en 1940 por $3,500 pesos, una suma considerable en esa época. Le encantaba que lo fotografiaran junto a ese automóvil, porque simbolizaba el éxito y la distinción que había alcanzado. Actualmente, un Lincoln Continental 1942 restaurado tiene un valor aproximado de $1,500,000 pesos. Pero si el Lincoln era impresionante, lo que Pedro Infante compró en 1956 dejó a todos asombrados. Se trataba de un Mercedes-Benz 300 SL alas de gaviota, uno de los coches más icónicos y costosos jamás fabricados. Este deportivo alemán salió directamente de la planta en Sindelfingen, Alemania, el 25 de mayo de 1956. Estaba pintado en un blanco perlado brillante, con interiores rojos que contrastaban espectacularmente. El Mercedes 300 SL recibió su famoso apodo debido a sus puertas que se abren hacia arriba en lugar de hacia los lados, un diseño revolucionario para la época. Solo se produjeron 100 unidades en todo el mundo, lo que lo convertía en uno de los autos más exclusivos disponibles. Su motor de 3.0 litros y 6 cilindros generaba 215 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 260 km por hora, algo impresionante para los años 50. Pedro Infante pagó por este Mercedes $200,000 pesos mexicanos, que hoy serían aproximadamente 2,000 millones de pesos o unos $100,000. Lo adquirió en una agencia importadora de la avenida Chapultepec en Ciudad de México y fue capturado en fotografías con él durante el rodaje de la película Escuela de Rateros en 1956. Este automóvil tenía fama de peligroso. Los pilotos lo apodaban Widow Mare, el hacedor de viudas, debido a su potencia y a su diseño con motor trasero, lo que lo hacía complicado de manejar para conductores sin experiencia. Pero Pedro era un experto al volante y disfrutaba al máximo la fuerza y velocidad de esta máquina alemana. En el año 2000, el Mercedes 300 SL de Pedro Infante fue restaurado completamente por un coleccionista mexicano llamado Fernando Gómez Urquiza, quien respetó cada detalle original. Hoy en día, este vehículo tiene un valor en el mercado de entre 1 y 2 millones de dólares, debido a su condición de clásico de colección y a la fama de su propietario original. Entre los primeros autos de lujo que tuvo Pedro Infante también se encontraba un Cadillac, uno de sus preferidos para trasladarse a los sets de grabación. Pagó por él $8,000 pesos en los años 40, una cifra que hoy equivaldría a unos $500,000 pesos o $25,000. En la década de los años 40, Pedro Infante adquirió un automóvil por el que pagó $8,000 pesos, una cantidad que hoy equivaldría aproximadamente a $500,000 pesos o $25,000. Además, en los años 50 compró un Buick Super por $5,000 pesos, cuyo valor actual se estima en unos $400,000 pesos. También adquirió un Jeep, que hoy se puede ver en el Museo Pedro Infante en Guamuchil, Sinaloa,
por un precio que oscilaba entre 2,000 y 3,500 pesos en aquel entonces. Sin embargo, si había algo que Pedro amaba tanto como los autos, eran las motocicletas. Entre todas ellas, una se volvió absolutamente emblemática: su Harley Davidson Panhead 1955 en color blanco policía. Esta motocicleta fue comprada nueva por Pedro el 6 de febrero de 1950 y pintada con el distintivo Police White, un tono blanco utilizado por muchas fuerzas policiales de la época. Su Harley podía alcanzar velocidades de hasta 160 km por hora, algo realmente sobresaliente para una moto de los años 50. Pedro utilizó esta motocicleta en la película A Toda Máquina, de 1951, donde interpretaba a un policía motorizado. Tras el rodaje, la adquirió para uso personal, pues se había enamorado de ella por completo. Poco antes de su fallecimiento, se la obsequió al comandante Rafael Pliego como regalo de cumpleaños, en un acto de generosidad muy característico de Pedro. En cuanto a su amor por la aviación y los negocios, la pasión de Pedro Infante por volar era bien conocida. No se trataba simplemente de un capricho de una estrella millonaria. Pedro era un piloto certificado y muy experimentado, con 2,989 horas de vuelo registradas según su licencia oficial emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Volaba frecuentemente entre la Ciudad de México, Mérida y otras ciudades donde tenía compromisos profesionales. Para sus vuelos personales, adquirió un Piper J3 CAB, un avión ligero ideal para recorridos cortos y vuelos recreativos. En los años 50 pagó 225,000 pesos por esta aeronave. Si este avión existiera hoy en condiciones óptimas para volar, su valor estaría entre $1,000,000 y $1,500,000 pesos, o entre $50,000 y $75,000 actuales. Pero Pedro no solo pilotaba aviones, también invirtió en la aviación comercial. Fue accionista de la aerolínea Transportes Aéreos Mexicanos S.A., conocida como TAMSA. Se estima que invirtió entre $50,000 y $100,000 pesos en acciones de esta compañía durante los años 50. Esa inversión tendría hoy un valor aproximado de entre 450 millones y 900 millones de pesos, o entre 22.5 y 45 millones de dólares actuales. El avión en el que Pedro Infante perdió la vida el fatídico 15 de abril de 1957 era precisamente uno de TAMSA, un K-65, A1 Liberator B-24, un modelo derivado de un bombardero militar de la Segunda Guerra Mundial, adaptado para uso civil de carga y transporte, con matrícula XK. Pedro piloteaba personalmente esta aeronave cuando despegó de Mérida con rumbo a la Ciudad de México. Iba apurado porque debía resolver los trámites de divorcio de María Luisa León para poder casarse legalmente con Irma Dorantes, con quien ya tenía una hija, pero el destino tenía otros planes. Poco después del despegue, la nave sufrió fallas mecánicas. Pedro intentó regresar al aeropuerto, pero no lo consiguió. El avión se estrelló y se incendió, causando la muerte inmediata del piloto y todos los pasajeros. El funeral fue aún más impactante. Más de 500,000 de personas acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la Ciudad de México hasta el Panteón Jardín, donde fue sepultado. Fue uno de los eventos más emotivos en la historia de México. La nación había perdido a su Pedro, al hombre que con su esfuerzo, talento y generosidad logró ganarse un lugar eterno en el corazón de todos. Contexto: Pedro, un hombre cuyo esfuerzo, talento y generosidad le ganaron un lugar imborrable en el corazón de todos. Para concluir, una historia que refleja profundamente su manera de ser. En una ocasión, tras recibir una suma considerable por una película, Pedro caminaba por la calle cuando vio a un niño descalzo pidiendo ayuda. Se detuvo, sacó todo el dinero que llevaba en sus bolsillos y se lo entregó al pequeño. Su acompañante le dijo: «Pedro, ¿por qué le das todo? Con un par de monedas sería suficiente». Y Pedro respondió: «Porque sé lo que es sentir hambre y no tener zapatos. Si Dios me permitió ganar tanto, es para que pueda apoyar a quienes lo necesitan». Esa era la verdadera riqueza de Pedro Infante. No residía en sus mansiones ni en sus autos lujosos. Estaba en su inmenso corazón. Espero que hayas disfrutado este viaje por la vida espléndida de Pedro Infante tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna historia adicional sobre sus propiedades, vehículos o su vida, compártela en los comentarios. Me encantaría descubrir más relatos y compartirlos con todos. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la propiedad o el vehículo que te pareció más impresionante.
Y si te gustan estas historias donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestros otros videos sobre las grandes figuras de la época dorada del cine mexicano. Haz clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene es espectacular.